bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y en este tiempo hablamos muchísimo de la necesidad que tiene el país de reducir el déficit fiscal. Hace un rato te lo decíamos, por un lado están los ingresos, por otro lado están los gastos del país. Bueno, cuando los ingresos son menores a los gastos, allí el déficit es muy alto. Bueno, necesitamos justamente tener mayores ingresos y también bajar un poco los gastos. Y ahí nos vamos a enfocar en el día de hoy. Aquí está con nosotros Gonzalo Diegues, él es director del programa de gestión pública de CIPEC y coautor del GPS del Estado. Bienvenido, Gonzalo, un placer tenerte acá. Y Esteban Lafuente, gracias, compañero Elio. de la casa. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Elio. Bueno, muy bien. Vamos a ver por dónde puede realmente bajar el gasto el gobierno. Y si hablamos específicamente, Esteban, de las empresas estatales, ¿con qué nos encontramos? Sí, en realidad es una ingeniería bastante compleja lo que tiene que enfrentar el gobierno para cumplir con esta misión de llegar al equilibrio fiscal en 2020, con estas metas que se trazaron. De hecho, hoy se conocieron los números del primer semestre, que hablan de un sobrecumplimiento, y esto es que el resultado fue mejor al planteado originalmente. Sí. Cuando uno mira los números de cómo está el gasto, está fundamentalmente asociado a una baja en el gasto de capital, esto es obras en transporte, obras en infraestructura de diferente tipo y también en lo que tiene que ver con subsidios a la energía y al transporte también. Y esto está muy vinculado al gasto en las empresas porque es también una de las pautas que incluye el acuerdo con el FMI, al hablar de reducir las transferencias que el Estado realiza tanto para lo que es el gastos ordinarios, el funcionamiento de las empresas. Hablamos de un dato de más de 50 empresas que pertenecen o que están dentro de la órbita del Estado. Ahí estamos hablando específicamente de subsidios. No solamente subsidios, son el subsidio que necesitan hacia el consumidor, pero también el subsidio que puede necesitar una empresa para la importación de energía. Claro, por eso ejemplo. digo, los subsidios a las empresas. Son subsidios o también que al funcionamiento de mantener su planta de empleados, hacer frente a erogaciones diferentes o a tal vez la ejecución de obras necesarias para el funcionamiento, con diferentes rubros que marcan dónde está apuntando. De hecho, cuando se le plantea al equipo económico cuál es el plan, lo que ellos dicen es que no van a ir por el lado de aumentar los impuestos, sino que van a enfocarse en la reducción del gasto. De hecho, hay datos compilados hasta mayo, que son los últimos que estaban hasta que se presentaron los datos del semestre, que marcan que entre enero y mayo las transferencias a empresas de energía y el transporte, los recursos transferidos bajaron un 10,9% nominal, esto es aún más si toma en cuenta la inflación. Si tomamos en cuenta que las transferencias bajaron casi un 11%, si a eso le restamos el efecto de la inflación, la cantidad de recursos que se transfirieron a las empresas estatales enfocados en energía y transporte es aún mayor. Claro, bueno, ahora vamos a poner la lupa en esto para que vayamos viendo en dónde se puede reducir y en realidad cuánto genera de gasto en cada una de estas empresas y también las empresas fantasmas, que fue una nota muy buena que vos escribiste para el diario. Pero antes va a preguntarle a Gonzalo con respecto a los ministerios. Se ha dicho muchísimo, lo sabemos todos, que desde que comenzó la administración de este gobierno han crecido los ministerios, ha crecido la planta del Estado. Con esto las secretarías, las subsecretarías. Sí, vos sabés que en ese sentido uno podría decir en términos generales que el tamaño del sector público nacional, comentando también con lo que decía Esteban respecto a las empresas públicas, el tamaño, el volumen del sector público nacional en Argentina en los últimos 15 años es mucho más grande, mucho más heterogéneo y mucho más diversificado. Si miramos específicamente o puntualmente la administración central, esto es el tamaño del gabinete, la presidencia con los ministerios, también tenemos hoy uno de los gabinetes más grandes desde el regreso a la democracia y uno de los más grandes de América Latina, junto con Chile y junto con Brasil y por ahí también Ecuador. Entonces, en ese contexto, el andamiaje organizacional, el volumen y la escala de la estructura organizacional del Estado también es más compleja, porque junto con los ministerios vos tenés los cargos políticos, también los cargos directivos, y a partir de eso un andamiaje organizacional que es más grande, que es más voluminoso y consecuentemente más complejo. Ahora, ¿hay algún cálculo para que uno sepa cuánto... imagino que será diferente según el ministerio, ¿no? Pero ¿cuánto en promedio se gasta por ministerio? Sí, porque cuando uno habla de que se han incrementado la cantidad de ministerios, para que tengamos una idea de cuánto significa esto en gastos para el Estado. Sí, vos sabés que curiosamente el gasto público destinado a salarios, a gastos corrientes, sigue bajando, como mencionaba Esteban, respecto a las transferencias a empresas públicas. Digo, si uno lo mira comparado 2016, 2017 y lo que va de 2018, hoy representa menos de 12 puntos del gasto público, con lo cual... Ese dato, en principio, lo que muestra es que al Estado Nacional, a la Administración Pública Central,
no le resulta tan complejo pagar salarios como a las provincias o a los municipios. Digo, nosotros tenemos 24 gobiernos provinciales, sí, más de claro. 2.600 gobiernos municipales, en donde en promedio, en las provincias, es el 55, casi 60% del gasto público que se destina a pagar salarios, y en el caso de los municipios, ese promedio está orillando el 70%, con lo cual, bueno, cada año cuando analizamos el mosaico del empleo público, sí, que es súper amplio, súper heterogéneo y muy complejo, porque digo, empleo público no es solamente esa imagen quizás tergiversada de la empleada de Sí, la de la Salla, empleada, porque sí, empleado tal cual. público son docentes, son fuerzas de seguridad, son policías, son maestros, son enfermeros, son Claro, médicos. claro. Quizás la importancia también que tiene paritarias cada año de discusión docente, digamos, de negociación docente, te plantea un poco, te fija un poco las expectativas de cuánto va a representar o qué incidencia relativa y qué incidencia crítica va a tener el gasto de salarios en el empleo público, sobre todo en provincias y en municipios. Ahora, vos decías, por cada ministerio uno tiene que pensar que además de los ministerios vienen por debajo también los directivos Así es, públicos. así es. Solamente el 2% de los directivos públicos están designados por concurso. Sí. ¿Qué significa esto? Esto significa que, de alguna manera, nosotros usamos la metáfora del juego de la oca, porque en la Argentina, desde el regreso a la democracia, pareciera que la posibilidad de institucionalizar un espacio directivo, esto es, de lograr reglas claras para los directivos públicos, que son, en el caso de la Administración Pública Nacional, los directores nacionales, los directores generales, los coordinadores, aquellos que, de alguna manera, operan como un vaso articulador, como un vaso comunicante entre los ministros o los secretarios, Sí. los cargos políticos de mayor jerarquía y las burocracias operativas, los empleados O sea, públicos. para que se entienda bien, un ministerio tiene el ministro, el cargo de ministro, Así es. el cargo de De secretario, de secretario, subsecretario, así es. y después de esto ya viene el director. Exactamente. Ahí, en ese espacio intermedio entre los cargos estrictamente políticos de la cumbre estratégica y los cargos de la base, que son la burocracia más operativa, vos ahí tenés ese vaso comunicante que tiene que tener capacidades no solamente técnicas, sino también políticas. Claro. Esos directivos públicos en la Argentina hoy están mayormente en la Administración Pública Central designados de manera transitoria. ¿Qué significa designados de manera transitoria? Que no se realizan concursos de oposición antecedentes para que ingresen a sus cargos, porque no reúnen todos los requisitos profesionales que de alguna manera exige la Ley de Empleo Público, el Sistema Nacional de Empleo Público, para desarrollar ese cargo, y consecuentemente son designados de manera transitoria. Entonces tenemos directivos públicos que no son los ideales para el puesto. Yo diría más bien que, porque cuando uno analiza los requisitos profesionales de la ley, ahí hay quizás dos cuestiones muy interesantes para analizar. La primera es, ¿hasta qué punto la ley exige hoy un umbral absolutamente sofisticado y complejo, un umbral muy exigente para una gestión pública que muchas veces es muy cambiante o muy volátil? Pero el segundo punto que también me parece que es interesante destacar en este caso es que Argentina, desde el regreso a la democracia, no ha logrado encontrar la vuelta a justamente la institucionalización de este espacio directivo. No ha logrado que los directivos públicos trasciendan una política gubernamental. Esto es, que a través de concursos, y no solamente mirar los concursos, que es de alguna manera la forma o la vía de ingreso, ¿no? De A ver, si una reclutamiento, persona selección. ingresa por concurso, entonces estaría en planta permanente. Exactamente, y tiene un horizonte de trabajo que probablemente trascienda el periodo gubernamental, trascienda Lo que pasa es que aquí también está Claro. mal visto esto porque uno piensa, bueno, si están en planta permanente, después son inamovibles. Creo que esa es la diferencia ¿No? tal vez entre el cargo de directivo de un área en comparación con tal vez quienes ejecutan tareas tal vez más de operativas o cotidianas, que ahí es donde se traza la diferencia del cargo político, tal vez que Claro. es la figura de liderazgo, y después quienes trabajan, porque la Así es. estructura es piramidal, pero es mucho más amplia en cada una de las dependencias. Esa es un poco la especificidad de la gestión pública, ¿no? Vos decís, bueno, ¿cuáles son los beneficios o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío Claro. de cargos estables o no estables? El punto es, hay un montón de evidencia empírica, hay mucha biblioteca y mucha literatura especializada que te muestra una correlación muy clara entre burocracias profesionales Sí. y crecimiento y desarrollo económico. Crecimiento económico y desarrollo económico social. Los países más desarrollados del mundo tienen burocracias profesionales. Claro. Y los directivos públicos forman parte de políticas de Estado. Esto es, están más allá de la política de gobierno, del Claro. gobierno de turno. Claro. Me parece que eso tiene incidencia definitivamente Y sería crítica. fundamental. Pero vos hablas de burocracias profesionales. Así es. Como Ahí está burocracia la diferencia. tiene una connotación muy negativa, ¿no? Claro, Para todos en la burocracia claro. ya la asocias a algo Totalmente. oscuro, opaco, como que no productivo. Sin embargo, podría, leerse desde un punto de vista de algo profesional y que cumpla con las funciones a las cuales
tiene que cumplir. Tal cual. Ahora, Esteban, vos decías, el gobierno redujo fondos para las empresas públicas. ¿A qué empresas, ¿a qué empresas públicas te estás refiriendo? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la ejecución de obras, la energía y el transporte. Por ejemplo, en los primeros 5 meses del año, Camesa, que es la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista, que compra y después distribuye la electricidad para que las distribuidoras abastezcan a los hogares, recibió un dato de 16.666 millones en 5 meses y esto muestra una suba interanual del 11%. Sí. Esto quiere decir que es, en términos reales, menor a lo que había recibido el año anterior porque la inflación, sabemos, está por encima de esta cifra. Lo mismo pasa con el caso, por ejemplo, de aerolíneas, que el año pasado necesitó 183 millones de dólares y este año por lo menos el presupuesto es que llega a 90 millones de dólares. Son muestras que están dando una pauta de cómo el gobierno está buscando recortar. Tal vez son cifras menores cuando mira el agregado pero si del se gasto suman público, todas, pero que van siendo pequeños recortes en cada una de las áreas. Lo mismo en los números que se conocieron hoy con obras en construcción de infraestructura, en escuelas, en vivienda, diferentes áreas donde el Estado justamente recorta para llegar a la meta final de cumplimiento del déficit. Bueno, por un lado tenemos ese punto positivo, si querés, que es reducción entonces de fondos para ciertas empresas públicas que de alguna manera van ayudando a reducir el déficit. Pero por el otro, que también al mismo tiempo implican para algunos usuarios mayores, por ejemplo, aumento en las tarifas, porque son que es esos lo fondos, que estamos sintiendo hoy todos, ¿no? Que es un poco la consecuencia también de algún lado estos fondos para cubrir el funcionamiento, la importación de energía o el funcionamiento de estas empresas también tienen ese correlato. Ahora, por el otro lado, la otra cara de esto son estas empresas fantasmas que no, son exactamente fantasmas, como bien dice el nombre, pero que generan gastos millonarios. Así es. Esto es una historia que también, como comentábamos recién, al no haber como mucha información o estar muy disponible, es como muy difícil de ir investigándolo o accederlo, porque son capas que van quedando en el funcionamiento estatal. Nosotros nos enfocamos en estas 5 empresas que nos llamó la atención el dato porque en más de 20 años consumieron 173 millones de dólares. Ahí hablamos de el viejo ATC, ¿no? Lotería Nacional. Lotería Nacional, que es una empresa que este año entró en liquidación. LAFSA, que es una aerolínea creada ya en 2003 que nunca voló. Claro. Por ejemplo, el INDER, que era un instituto del reaseguro, que fue una transformación del sector de seguros, y la empresa Telam, que en realidad, como bien planteamos... Es una agencia de Telam, ¿no? Es la vieja agencia Telam que en 2001, al igual que en ATC, cuando la empresa dejó de existir, se crearon nuevas empresas para administrar lo que es el canal de televisión y la agencia, pero las viejas empresas entraron, estas 5 empresas que elegimos, es el proceso de liquidación, que es lo que se arma la cuestión formal para la disolución. Claro, pero ahora uno no entiende, y acá le pregunto a los dos como entendidos del tema, ¿por qué siguen gastando millones si estamos hablando de empresas que no funcionan? Eso es una paradoja que tiene que ver, tal vez, la gente como más estudiosa en el tema nos puede comentar, pero tiene que ver con que el proceso se dilata porque tal vez hay procesos legales en curso que se extienden en la justicia, pagos que tienen que realizarse en determinado plazo que excede a los 90 días que se plantea inicialmente, como diferentes cuestiones tal vez legales o burocráticas, de lo que veníamos hablando, que extienden este plazo de que la empresa finalmente tiene más vida más allá de su plazo operativo. Bueno, Gonzalo, mínimo, porque yo a las 8 de la noche no me di cuenta y ya está la Nación PM esperándonos. No, digo, efectivamente los procesos burocráticos administrativos son muy complejos en las diferentes áreas del Estado. Yo lo que quisiera agregar en sintonía con esto es que veíamos directivos públicos para ministerios, eso es la administración central. Pero conocemos muy poco de esos directivos públicos en los organismos descentralizados y en las empresas públicas. Y eso explica casi 2/3 del volumen o del tamaño total del Estado. ¿2/3? 2/3 de la estructura organizacional está hoy distribuida en el sector público nacional, en organismos descentralizados y en empresas públicas. Y un pequeño dato, sean del nivel gubernamental que sean, nacionales, provinciales o locales, cuando vos, no sé, tomás el agua para el mate o el café, o cuando cuando pagás el peaje para venir a estos bonitos estudios que están aquí, o cuando de alguna manera tomás un transporte interurbano, estás de alguna manera consumiendo bienes o servicios públicos provistos por empresas públicas, sean nacionales o provinciales. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Esteban. Hasta aquí hemos llegado con el Café de la Tarde del día de hoy. Sigan con La Nación PM.